¿Puede? Listo, ya les decía Paola, pues bueno, soy enfermera intensivista del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Por favor, a todos mis colegas de Lima, que ya lo conocen, pero a los de provincia que están conectados hoy día con nosotros y a los de diferentes países, México, Bolivia está conectado con nosotros, así es que cuando vengan a Perú ya saben dónde tienen que venir para obviamente conocer un poco las instalaciones y todo lo que hacemos las enfermeras al interior, obviamente, de los hospitales. Así es que el día de hoy justamente vamos a hacer un taller de monitoreo hemodinámico, vamos a intentar hacerlo y en esta oportunidad hemos querido obviamente traer con nosotros a un monitor, una herramienta de monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo con sensor de FlowTrack. Se está utilizando mucho en Lima, se está utilizando mucho en Latinoamérica. Estoy seguro que ustedes van a conocerlo y bueno, van a aprender cuáles son los beneficios que trae consigo justamente este monitor. Así, acá hay una foto, acá está el sensor de FlowTrack y ese es el monitor. Si bien es cierto, Edward no se quería quedar atrás, sabía que patentar un monitor hemodinámico con el catéter de arteria pulmonar, dicho sea de paso, que a través del tiempo y hace más de 20 años justamente sigue vigente, pero la vigencia ha generado una selectividad de grupo de pacientes no indicados para su monitorización, pero en consecuencia la tecnología ha ido avanzando y en consecuencia Edwards justamente desarrolla esta tecnología, un monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo con sensor de FlowTrack. Les cuento que hay otro tensor, el sensor de Volume View, que obviamente nos proporciona variables hemodinámicas, no solamente variables fisiológicas hemodinámicas de presión, sino también variables volumétricas y en consecuencia nosotros podemos estimar allí no solamente monitorear la macrocirculación sistémica, sino la macrocirculación pulmonar y de verdad es importante. Hay un monitoreo hemodinámico también utilizando esta plataforma IBMIL con sensor de preset para la monitorización de la oximetría tisular y les cuento más que el día de ya probablemente a diciembre tengamos el Hemofir que tiene introducido todos estos sensores, ¿no? De FlowTrack, de Volume View, de Preset, inclusive, obviamente, de catéter de arteria pulmonar. Así es que estamos ansiosos de que venga a nuestro país y sobre todo poder aprender y de compartir con ustedes, porque sabemos, y yo quiero aquí decirlo claro, soy enfermera intensivista y tengo que decirlo. En las salas virtuales que haya podido yo estar o de manera presencial también, tengo que decirles que el único profesional que ostenta el trabajo de la monitorización hemodinámica, ventilatoria, nutricional y demás es la enfermera. Eh, todos los otros profesionales son tan importantes, pero la monitorización hemodinámica implica un proceso continuo, muy así, continuo, minuto a minuto, hora a hora. Sabemos que obviamente un paciente críticamente enfermo es un paciente dinámico, que en cualquier momento puede hacer una inestabilidad hemodinámica, el curso, el proceso de enfermedad no necesariamente es un curso favorable, más aún sabiendo que obviamente es un paciente críticamente enfermo y en consecuencia tiene ahí a un profesional competente capaz de obviamente conocer la fisiopatología, obviamente, de la enfermedad, y además de esto, conocer todos esos parámetros hemodinámicos, esas variables fisiológicas, esas variables bioquímicas que necesitamos comprender para poder saber cuáles son esas verdaderas señales de alarma que tienen que, obviamente, que tenemos que observar y sobre todo empezar a concentrar toda nuestra atención de tal manera que, obviamente, con eso ¿no? Informemos al médico de qué es lo que está pasando y en consecuencia darle solución. Ahora bien, cuando hablamos de un monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo, hablamos de ese paciente críticamente enfermo. Y en la mayoría de casos, obviamente estamos hablando de un paciente en shock, porque generalmente estos tipos de pacientes son justamente esos pacientes complejos que tenemos a bien estar en la unidad de cuidados intensivos y que requieren monitorización hemodinámica. Como ustedes entenderán, todos los pacientes en la unidad de cuidados intensivos hospitalizados no es que requieren todos una monitorización hemodinámica, pero los pacientes justamente casi el 60% de pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos, más aún pacientes con shock séptico, cardiogénico, hipovolémico, entre otros, ¿no? Pues justamente a estos pacientes definitivamente es el que tengamos que elegir para realizarle este monitoreo hemodinámico. En consecuencia, shock de distinta naturaleza es lo que tenemos que obviamente consignar aquí.
Ahora bien, sabemos que nosotros somos enfermeras, que nos estamos capacitando, sabemos que shock no es hipotensión, hay que ir un poquito a hacer un resumen de todas estas casi 3 conferencias anteriores que nos han brindado, obviamente nos está brindando SOPEC, la comisión organizadora, bien, para poder entender un poquito más de cómo sería el manejo, cómo sería la valoración inicial, cómo es el monitoreo hemodinámico dentro de la unidad de cuidados intensivos y terminar hoy día con este taller. ¿Qué quiero decir entonces? Que si vamos a trabajar con pacientes con shock, en principio debemos saber que los pacientes con shock va a estar obviamente un ventilador mecánico, probablemente ahí tengamos sedación, analgesia, relajación, ¿no? Antibióticos si es un shock séptico, cultivos, la primera hora de sepsis, todo lo anterior. Pero recordemos una situación. Cuando nosotros manejamos un paciente críticamente enfermo, tengamos una situación que ya es una situación particular. Cuando manejamos la macrodinamia, tanto sistémica o la macrodinamia pulmonar, no necesariamente las medidas terapéuticas a solucionar esas variables macrodinámicas como la presión arterial media superior a 65, implica que estoy manipulando, obviamente, la microcirculación y en consecuencia yo tenga una situación de proceso favorable del curso de la enfermedad. Esto no pasa necesariamente. Por eso que cuando nosotros realizamos una monitorización hemodinámica mínimamente invasiva, tratamos de acercarnos no solamente a esas variables de flujo, de presión, volumétricas, que nos permiten ver más allá de lo que vemos probablemente con un monitor multiparámetro. Por eso que es importante establecer. Llega un paciente a la unidad de cuidados intensivos y peor aún en algunas otras unidades de cuidados intensivos que no tienen la logística y en consecuencia pues tienen un brazalete, un estetoscopio y quieren monitorizar obviamente la presión arterial además de catecolaminas, ¿no? Y un paciente completamente, obviamente, un paciente shock séptico, franco shock séptico, en algunas veces mixto y en consecuencia esas situaciones obviamente no deben de existir. El monitoreo de la presión arterial tiene que ser con una línea arterial invasiva y en consecuencia a partir de ahí nosotros podamos estimar todo lo que obviamente comprende. Perfecto, ya estamos circunscribiéndonos en ese escenario donde sí el paciente requiere una monitorización hemodinámica. Perfecto, un paciente con shock, independientemente del tipo de shock, ya que vamos a imaginarnos que es un paciente con shock y sabemos que shock no es hipotensión, shock va más allá de eso, lo dijo el día de hoy Bárbara. Shock es un desbalance entre el transporte y consumo de oxígeno, es decir, si lo que nosotros queremos ver o visualizar son variables que obviamente me inviten a saber cómo está el transporte de oxígeno en mi paciente, cómo está el consumo de oxígeno en mi paciente, cómo estará extrayendo oxígeno adecuado mi paciente, porque lo único que nosotros vemos cuando llega a la unidad de cuidados intensivos es nuestro monitor multiparámetro, su frecuencia cardíaca, su presión arterial media, y ahí hasta ahí no queda. Y hasta ahí probablemente nos quedamos. Pero sabemos que nosotros vamos un poquito más. Sabemos acerca, por eso puse aquí al costado izquierdo una foto, porque sabemos que 3 de los órganos más principales es que se podía monitorear porque obviamente son muy sensibles a ciertos grados de, obviamente, de hipoperfusión tisular, como es la piel, obviamente los riñones y obviamente el sistema nervioso central, por eso que nosotros monitoreamos no solamente la alteración de sensorio en aquellos pacientes que vienen con shock. Ahora bien, el shock, si no es presión arterial media, porque recuerden, que en los inicios de los pacientes con shock, el paciente no se manifiesta con shock. El paciente se puede manifestar con una taquimia, una polimnia. Hay una hipovolemia relativa. Lo que pasa es que estamos en el curso de esta respuesta fisiológica del shock, ¿no? Con, obviamente, sensores de flujo que hayan emitido señales, obviamente, al sistema nervioso central y, en consecuencia, ha venido el sistema nervioso autónomo y ha sintetizado catecolaminas, por eso que el paciente puede inicialmente estar incluso hipertenso y normotenso. Y en alguna situación, obviamente, a veces lo dejamos de lado. Por eso es muy importante poder, obviamente, distinguir qué pacientes tienen sepsis para evitar que lleguen a shock séptico y, en consecuencia, hagan todas estas catástrofes hemodinámicas y, en consecuencia, obviamente, hay un aumento de morbimortalidad. Perfecto. Ahora,
Tenemos un paciente de shock, decimos que ya, justamente como le traigo esta foto, siempre trato de compartir esta foto porque es la mejor forma de ir incorporándonos más al terreno de la monitorización hemodinámica y no verlo una definición muy textual, porque en realidad el año 2014 la Sociedad Europea de Medicina Intensiva y las diferentes sociedades terminan haciendo un consenso de definición, ¿no?, en esta circunstancia más operativa. Por el eje de las X usted tiene obviamente el aporte de oxígeno, transporte de oxígeno, suministro, disponibilidad de oxígeno, como lo pueden ver en las diferentes literaturas, y por el otro lado consumo de oxígeno. Justamente, si ustedes ven bien, por el lado del metabolismo aeróbico, ambos obviamente tienen una forma de ser dentro de este, obviamente, gráfico. Justamente son de manera paralelas, en un metabolismo aeróbico son de manera paralelas, pero va a haber un punto crítico en las cuales, obviamente, esta célula va a ser incapaz de obviamente satisfacer sus necesidades metabólicas y en consecuencia la extracción de oxígeno cada vez más crítico va a depender más del transporte que del propio consumo. Por eso que nosotros decimos que justamente aquí es la pérdida de la independencia fisiológica entre el transporte y el consumo de oxígeno. Ya no necesariamente un metabolismo aeróbico, sino a un metabolismo anaeróbico donde nosotros podemos visualizar aquí marcadores de hipoperfusión tisular como el ácido láctico, la saturación venosa obviamente central de oxígeno o la saturación venosa mixta de oxígeno. Por eso lo he querido colocar a la derecha, porque esto es muy importante cuando ustedes hacen monitoreo hemodinámico. ¿Qué necesitamos para obviamente hacer un monitoreo hemodinámico? Finalmente tenemos una gasometría arterial y una gasometría venosa que me tiene que invitar a decirme que efectivamente ese paciente, si probablemente está normotenso, hay una lactacidemia superior a 2 milimoles por litro. 2 miliequivalentes por litro. ¿Qué más? Yo tengo que ver no solamente la parte numérica, tengo que ver la parte bioquímica y la estoy viendo, lactatos superiores a 2 milimoles por litro. Después tengo que ir viendo cómo está la situación de la gasometría arterial. El paciente siempre está con una acidosis metabólica, mixta, etcétera, pero finalmente una acidemia. Después de eso, lo que yo tengo que hacer es lo que nos están invitando a realizar el día de hoy, hacer una gasometría arterial y una gasometría venosa para acercarnos mejor a esta situación de disponibilidad y transporte de oxígeno. Por eso que Bárbaro en su anterior alocución dijo, vamos a calcular el delta CO2. Ustedes cuando vean CO2, ustedes dijeran, no, pero estamos queriendo calcular alguna situación de dióxido de carbono o un metabolismo anaeróbico, no. Cuando uno calcula el delta de CO2, hace solamente la idea de estar registrando aquella cantidad de, obviamente, de oxígeno, ¿no?, que la célula puede estar regresando al lado venoso y en consecuencia usted se va a dar cuenta que el dióxido de carbono es se hace mucho más grande en el lado venoso y en consecuencia hay una diferencial del lado venoso y el lado arterial que hay que calcular. De tal manera que nosotros podemos inferir y decir que si el gap de CO2 está por encima de 6 milímetros de mercurio, quiere decir que mi paciente probablemente, si manipulamos la macrocirculación, ¿y cómo manipulamos la macrocirculación? Considerando que la primera medida terapéutica frente a los pacientes con fracaso, obviamente circulatorio, son los fluidos y le administro fluidos. Entonces, si le administramos fluidos y este gap de CO2 ya no se va yendo más allá de 6 milímetros de mercurio, sino se va acercando a su valor normal, que es entre 4 y 6, no más de 6, y en consecuencia uno puede estar diciendo que la estrategia de administrar fluidos a este paciente con shock, obviamente es favorable y en consecuencia estamos disminuyendo esa cantidad de CO2, favoreciendo de esta manera que nuestra circulación sistémica, que nuestra circulación general lleve el oxígeno necesario a esa célula capaz de satisfacer las necesidades metabólicas de oxígeno. Eso por un lado. Ahora bien, allí también le estoy compartiendo un signo de anaerobiosis que se está utilizando, obviamente, actualmente. Y obviamente las quiero compartir con ustedes. No son expresiones algebraicas, ni son expresiones matemáticas integrales, ni mucho menos como para no hacerlo. Solamente a ese gap de CO2 le vamos a, obviamente, dividir el contenido arterial venoso de oxígeno. Si nuestro paciente está en shock y tiene lactacidemia superiores a 2, superiores a 4 milimoles por litro, este lactato, este cociente respiratorio, porque así es conocido, va a estar superior a 1.6, 1.8. Es un indicador de anaerobiosis. Entonces, igual,
Entonces le hacemos una analogía al lactato. Si el lactato es un indicador de anaerobiosis, un indicador de hipoperfusión tisular, lo mismo será este cociente respiratorio. Y le digo más, este cociente respiratorio es mucho más fácil de hacerle el seguimiento. Ustedes saben, el tema de hablar un poquito del lactato es amplio, pero voy a intentar resumirlo. Hay el lactato el tipo A y tipo B. Nosotros estamos con el tipo A, no es un paciente que obviamente nefrópata, ni obviamente ni falla hepática, por los cuales ellos viven con obviamente lactatos superiores a 4 y están bien y no tienen ningún signo de hipoperfusión. Pero considerando el lactato tipo A, nosotros tenemos retos y metas que obviamente evaluar. Las 2 primeras horas uno tiene que haber aclarado el 20% justamente del lactato. Hay muchas dificultades en el proceso del tratamiento del shock, que este lactato obviamente se vaya aclarando como corresponde. Por la dificultad del aclaramiento, es por eso que se está utilizando este cociente respiratorio, ya que es mucho más fácil tras o sea, es una evidente respuesta cardiovascular que usted puede evaluar, ¿no? Cuando le administre fluidos, catecolaminas, inotróficos, antiarrítmicos, vasodilatadores, el que fuera, dependiendo del tipo de shock, y en consecuencia usted puede ir evaluando este cociente respiratorio. La idea es que sea menos de 1.2, uno de tal manera que usted diga, el proceso de shock está obviamente mejorando, está disminuyendo, estuvo en 1.8, ahora 1.6 y vamos casi 2 horas de iniciado la terapéutica del shock. Lo mismo pasa con la saturación venosa. La saturación venosa obviamente refleja el equilibrio entre el transporte y consumo de oxígeno. Por ejemplo, aquí, vayamos a la figura porque acá, ustedes se dan cuenta que en condiciones normales de metabolismo aeróbico, la saturación venosa, tanto mixta y central de oxígeno, va de manera paralela al transporte de oxígeno. Eso implica, obviamente, este equilibrio entre el transporte y el consumo. Ahora bien, cuando esta saturación venosa mixta cae, porque hay una disminución de cantidad de oxígeno en la célula, no se está completando la fosforilación oxidativa, no se está completando obviamente el ciclo de Krebs, porque de repente, en este caso, el piruvato no termina, finalmente no entra al ciclo de Krebs, se convierte en más lactato y por eso la lactacidemia superior de 2 milimoles por litro, porque no hay oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, también la saturación venosa central cae. ¿Pero cuándo cae? No cae en los inicios. Recuerde que inicialmente los pacientes, obviamente la saturación venosa en su intento por mantener una extracción de oxígeno adecuado, por mantener un consumo adecuado, entonces lo que extrae es un poquito más, extrae cada vez un poquito más. Si acá se inició el shock, acá obviamente no ha disminuido. En contexto de metabolismo aeróbico, la célula extrae más. En esta oportunidad lo que hace es esforzarse más para extraer más y el consumo sea cada vez de la misma manera, pero va a llegar un punto en la cual esta saturación venosa central, o sea, por eso hablamos de este do crítico, cae porque la extracción de oxígeno ha sido suficiente al punto que obviamente ya no pueda, obviamente, soportar la deficiente cantidad de transporte de oxígeno que obviamente tiene la célula en su momento. Y en estas circunstancias, lo que nosotros debemos obviamente inferir es que si la saturación venosa central ha caído o se ha alterado, porque hay otra situación, a veces cae superior a 65 o probablemente tengamos saturaciones venosas de oxígeno superiores inclusive a 80 y 90. Esas son obviamente algunas excepciones que también vamos a manejarlo. Pero en esta situación, en esta foto, cuando la saturación venosa central cae de oxígeno, entonces nosotros podemos decir que esta cantidad de consumir o de extraer consumo de oxígeno ya va a depender de la cantidad o el transporte de oxígeno. Pero recuerden, el transporte de oxígeno se va a ver alteradísimo porque la reacción inicial de ese paciente shock es una vasoconstricción periférica tremenda. Entonces no va a haber, hay un tiempo de llenado capilar mayor a 5 segundos, hay un diferencial de temperatura que en muchas ocasiones mayor a 4 grados puede significar probablemente, obviamente, un pronóstico de mortalidad elevado, y no solamente eso, la coloración, el ADUELA, cuando nosotros observamos en el territorio de los miembros inferiores, pueden ser superiores a 5 y nosotros podemos hacer pronóstico y decir que este paciente tiene alto riesgo de mortalidad. Esos son conocimientos ya estudiados. Nosotros, cuando tengamos saturación
irrigación venosa central es oxígeno, muy inferior a 65% o muy superior al 90% en monitorización hemodinámica, en el contexto de la neurobiosis, nos debe decir algo. Y eso es lo que el día de hoy vamos a aprender. Ahora bien, vamos con esto. Hablamos mucho de transporte de oxígeno. Esto es la foto que ustedes tienen que tener. Siempre. El transporte de oxígeno va a depender, obviamente, de un marcador de flujo y en de un contenido arterial de oxígeno. Y ustedes saben que el gasto cardíaco va a depender tanto de la frecuencia cardíaca y por el volumen sistólico, y tenemos los principales determinantes: precarga, poscarga y contractilidad. Y recuerden bien este escenario, porque cuando nosotros queremos evaluar cociente respiratorio, pues se trata de este contenido arterial de oxígeno. ¿Se guarda un gap de CO2 entre el contenido arterial de oxígeno? Pues esa es la fórmula. 1.34, 1.36, 1.38, hasta 1.39, según la literatura que ustedes busquen. Esto es la fórmula. O sea, si nosotros queremos tener un contenido arterial de oxígeno, necesitamos que el paciente tenga una buena hemoglobina, posiblemente superior a 9, 10 como mínimo, salvo nosotros tengamos un paciente con distrés respiratorio. Obviamente 7 es obviamente un indicativo límite. Probablemente menos de 5 ya el médico estaría indicando obviamente transfusiones, pero en el contexto de un paciente críticamente enfermo sabemos que si queremos mejorar este contenido arterial de oxígeno, jamás sería administrarle obviamente hemoderivados a un paciente con distrés, porque sabemos que esto va a estar multiplicado por 1.34 y que no va a aumentar. Por el contrario, podemos hacer obviamente más efectos deleterios por la transfusión. Ahora, la saturación de oxígeno, la que ustedes contemplan en la gasometría arterial, esa saturación de oxígeno tiene que estar en decimales. Si está en 98%, 86%, será 0.86. A esto le sumo la presión parcial de oxígeno multiplicado por 0.031, que es obviamente también un coeficiente por la cual no nos permite determinar este contenido arterial de oxígeno. Recuerden, no vamos a hablar mucho de este tema porque ya lo han explicado los diferentes, obviamente, conferencistas que hemos tenido este mes, y han hecho entender acerca de los diferentes fenotipos, obviamente, que contempla el shock. Pero lo que yo les quiero decir, y lo tengan bien claro, es esto: ese estado de imbalance entre el transporte y consumo de oxígeno obviamente significa hipoxia tisular, y de la hipoxia tisular tenemos que revertirlo a tiempo, ¿no? La reversión del shock de manera rápido se puede revertir. El tema es que cuando pasa más tiempo de lo normal, la reversión es casi imposible y simplemente es cuestión de tiempo en la muerte. Cuando nosotros hacemos monitorización hemodinámica, tenemos que tener presente cuáles son los valores probablemente normales de un transporte de oxígeno, ¿no? 950, 1050 de transporte de oxígeno, disponibilidad de oxígeno. Ahora, cuando nosotros hacemos un monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo, generalmente indexamos. Lo dividimos sobre el área de superficie corporal, introduciendo peso, talla, edad, sexo, ¿no? En consecuencia, nosotros lo que monitoreamos es esa cantidad entre 500 y 600 de disponibilidad o transporte de oxígeno, mililitros por minuto por metro cuadrado, y saben que el consumo es casi la cuarta parte, obviamente, del transporte de oxígeno, y en consecuencia nosotros obviamente podemos estimar estos valores normales cuyo indexado del transporte de oxígeno es de alrededor de 120, en este caso alrededor de 160 milímetros, en este caso por minuto por metro cuadrado. Entonces son esos rangos en los cuales usted tiene que tener en cuenta siempre, memorizarlo, porque por eso van a trabajar. Ahora, hablamos de extracción de oxígeno. Una fórmula bien resumida, porque le digo bien resumida, porque cuando hablamos de extracción de oxígeno vamos a hablar de la ecuación de Fick. No es el tema intentar, obviamente, hacer esta práctica, esta disertación con situaciones muy, muy complicadas. Vamos a hacerlo más fácil. Y la extracción de oxígeno más, obviamente, más básica, que sí tenemos que, obviamente, entender, significa, es decir, consumo de oxígeno en transporte de oxígeno. Esa extracción de oxígeno obviamente tiene que estar alrededor entre 20 a 30%. Las extracciones de oxígeno hacia la izquierda, hacia la derecha, también contemplan una situación en la cual nosotros podemos inferir el tipo de hipoxia. Si es a la izquierda una hipoxia citopática, o de repente todas las diferentes hipoxias hacia la derecha, obviamente que sí se pueden revertir. En consecuencia, más adelante vamos a decirles sobre esta situación. Ahora, resumamos bien. El monitoreo hemodinámico, obviamente, el día de hoy tiene que ser multimodal.
necesitamos ese monitor multiparámetro definitivamente. Necesitamos la ecocardiografía. La ecocardiografía llegó a la unidad de cuidados intensivos para quedar. Los médicos hacen su mapeo hemodinámico, intentan establecer diagnóstico y en consecuencia, obviamente, eso es una situación importante. Pero ojo, la ecocardiografía es la foto del momento. Cuando hay en este caso, un tratamiento, la terapéutica, la foto siguiente no es la misma. ¿Pero qué es lo mismo? Que nosotros le hagamos un monitoreo hemodinámico de manera continua. Por eso, bueno, al menos en la unidad de cuidados intensivos de donde yo provengo, obviamente esa suma, ¿no? Ese binomio perfecto para la monitorización hemodinámica, sin lugar a duda, la ecocardiografía y obviamente un monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo junto a la gasometría arterial, como el día de hoy les estoy mostrando. Entonces, esto es. Y lo que nos han enseñado de pregrado tenemos que seguir entrenando hasta el día de hoy. Hablamos de una monitorización cefalocaudal, sí, siempre, pero 3 de sus principales órganos dentro del shock son cosas básicas: ventana neurológica, ventana renal y la ventana periférica, y 3 de estas situaciones de la ventana periférica son cruciales e importantes. Probablemente la ventana neurológica no la podemos medir, el paciente está con ventilación mecánica, sedación, analgesia, y es bien difícil la evaluación, tan difícil que la ventana periférica probablemente hace una herramienta muy indispensable con la renal, ¿no? Para poder estar estimando si aún tenemos signos de hipoperfusión tisular frente a las medidas terapéuticas iniciales que estamos tomando. Tenemos que tener metas, objetivos claros. Las metas y objetivos no solamente son cuestiones numéricas, son cuestiones, obviamente, de signos clínicos que tenemos que hablar. Si nosotros administramos fluidos a nuestros pacientes, obviamente estamos viendo si obviamente ese tiempo de llenado capilar va disminuyendo, si esa gradiente de temperatura cada vez va disminuyendo, no es tan diferencial. Obviamente el flujo urinario ha mejorado, no ha mejorado, y en consecuencia tenemos que ir haciendo de lo que hemos aprendido toda la vida, más aún cuando hablamos de monitoreo hemodinámico. No todo es tecnología. No todo es ecología. Tenemos que saber la tecnología, por eso estamos aquí, para complementar todo lo que venimos haciendo. La gasometría arterial, como les digo, y venosa es crucial y importante. Las saturaciones venosas centrales de oxígeno son importantes para poder estimar un tratamiento adicional y una perspectiva, obviamente, global, tanto de la macrocirculación y de la microcirculación. El delta de CO2 hoy día es considerado en este entonces el tercer, obviamente, signo de hipoperfusión tisular. Por un lado el lactato, por el otro lado la saturación venosa central de oxígeno y por el otro lado el delta CO2. Entonces no podemos soslayar justamente esa valoración completa que se le da justamente a nuestros pacientes críticamente enfermos. Ahora bien, un monitoreo hemodinámico, y tampoco, siempre estamos que tener obviamente el conocimiento perfecto para poder realizar un monitoreo con catéter de arteria pulmonar o los monitores hemodinámicos con termodilución transpulmonar para hacer obviamente más detenido el monitoreo de la macrodinamia pulmonar. Todos los pacientes tienen riesgo de hacer distrés respiratorio. Administramos fluidos y en consecuencia justamente un monitoreo de la macrodinamia pulmonar justamente es muy importante en ese caso en la unidad de cuidados intensivos. Por eso los monitores nunca van a ser los mismos. El día de hoy tenemos una herramienta de monitoreo para problemas de corazón izquierdo, pero si nosotros tenemos un paciente con problemas de corazón derecho, es un paciente con shock séptico, pero trae de antecedentes, imaginemos, una hipertensión pulmonar. Entonces tenemos que estar viendo el lado derecho del corazón, lo mismo que el lado izquierdo, porque sería un monitoreo más integral. Eso es lo que intento decir el día de hoy. No todas las herramientas de monitoreo van a ser importantes en cada caso. No todos los pacientes con shock séptico se van a monitorear con este tipo de monitor. Tenemos en algunas circunstancias que tener un monitor, obviamente con termodilución transpulmonar, y si es posible, ¿no?, un monitor con catéter de arteria pulmonar es básico para poder definir si nuestros pacientes con hipertensión pulmonar de los 5 tipos, ¿no?, del tipo 1, 2, 3, 4, 5, precapilares, pocapilares, mixto, o de repente ese paciente viene con un shock séptico y de repente hace una falla cardíaca por sepsis y además tiene un cor pulmonar. Entonces, esa hipertensión pulmonar tipo 2 es importante monitorearlo, pero no lo vamos a lograr con un monitoreo hemodinámico de esta naturaleza, sino necesitamos un catéter de arteria pulmonar necesariamente. Entonces, vamos entonces con lo siguiente. Independientemente, les dije, de los diferentes tipos de shock,
porque hay que decirlo, ¿no? Nosotros tenemos 4 fenotipos principales y dentro del shock distributivo tenemos acá, obviamente, al fenotipo, al shock séptico, al shock neurogénico, anafiláctico, pero son estos 4. Desde el distributivo, hipovolémico, cardiogénico y obstructivo. Sabemos que todos ellos tienen un perfil hemodinámico, tienen unas variables fisiológicas que nosotros tenemos que, obviamente, estar muy internalizados. Acá les voy a compartir, ¿no? Shock hipovolémico, shock obstructivo, y aquí hablamos de shock cardiogénico, y por último del shock, en este caso, distributivo. Vamos por esta pantalla, que esto es lo que nos va a interesar cuando nosotros hagamos nuestra monitorización hemodinámica. He querido compartirles esta pantalla porque acá incluye no solamente estas variables numéricas muy importantes para poder determinar no solamente el diagnóstico, sino el seguimiento, sino acá me trae justamente variables de la oximetría no tisular, tanto venosa y arterial. Transporte, consumo de oxígeno, extracción de oxígeno y saturación de oxígeno. Esto es lo que no podemos soslayar. Esto lo tenemos que tener claro cada vez que manejamos a un paciente críticamente enfermo. Si tenemos un paciente con shock hipovolémico, debemos saber que esas pérdidas sanguíneas, hemorrágica, esas pérdidas probablemente de deshidratación severa, etcétera, es un paciente hipovolémico por excelencia. Recuerdan, todos estos 4 fenotipos tienen un shock hipovolémico relativo, pero el hipovolémico absoluto es un paciente que viene con sangrado, con deshidratación severa, etcétera, etcétera. ¿Y cómo vamos a encontrarlo? O sea, nosotros tenemos que inferir, si viene un paciente que a la unidad de cuidados intensivos y viene con shock hipovolémico, sabemos que ese gasto cardíaco va a estar inferior a lo normal. Entonces, si nosotros tenemos un valor normal entre 4 o 6 otra vez, litros, entonces nosotros sabemos que este gasto cardíaco va a estar por debajo de esos valores normales. ¿Cómo va a estar su resistencia vascular sistémica considerando que ese paciente con shock hipovolémico viene inicialmente con una respuesta fisiológica al shock? Viene con una vasoconstricción periférica bastante aumentada. Por eso que usted va a tener una resistencia vascular sistémica o periférica superior a los 2.400, 2.500. Ahora, la PVC. ¿Cómo va a estar la PVC considerando que hay una vasoconstricción periférica seria, severa, donde los flujos sistólicos no va a llegar o va a estar disminuido y en consecuencia hay un retorno venoso disminuido y en muchas de las ocasiones obviamente hay una presión de la aurícula derecha también disminuida y en consecuencia podemos inferir y decir que la presión venosa central va a estar disminuida. Sus valores normales oscilan entre 0 a 8 milímetros de mercurio, posiblemente entre 8 a 12 cuando está en ventilación mecánica, pero eso es solamente un poco los estándares determinar. Entonces, ¿cómo está el transporte de oxígeno? Si tenemos un volumen sistólico que llega disminuido por una vasoconstricción periférica muy disminuida, podemos decir que ese transporte está también disminuido. Recuerdo que la hemoglobina lleva oxígeno a esa célula, a esa mitocondria que necesita obviamente oxígeno para generar ATP. No la tiene y en consecuencia determinamos, inferimos que el transporte obviamente el transporte está disminuido. Cuando hay un transporte disminuido, en esa situación de mantener un consumo normal, ¿qué hace la célula? En consecuencia, extrae más oxígeno para tener constante el consumo de oxígeno. Y la saturación venosa, obviamente, de oxígeno va a estar disminuido. Va a estar disminuido y acá son justamente esas situaciones en las cuales más adelante les voy a decir o bien disminuido o bien aumentado en el contexto de la nerviosis, que es lo que obviamente nos invita a inferir. Ahora, otro de los tipos de shock que debemos internalizar en este caso, sus variables, es esto, el shock cardiogénico. El shock cardiogénico va a tener un gasto cardíaco muy disminuido, tan disminuido que genera el diagnóstico cuando sus gastos cardíacos están inferiores a 1.5. Eso implica inicio de dobutamina. Ahora, si estuviera con un vasopresor y tiene de repente noradrenalina y le hacemos un monitoreo hemodinámico y tiene un 2.1 o 2.2, entonces podemos inferir que es un shock cardiogénico porque tiene noradrenalina, pero tampoco eso no ha permitido que este gasto cardíaco o este índice cardíaco haya aumentado. Por eso es esta situación. ¿Y cómo están las resistencias vascular sistémicas? Muy aumentadas. Muy aumentado. Es
cuando tenemos un paciente con shock hipovolémico y aún más cardiogénico, en muchas situaciones este gasto cardíaco por esa vasoconstricción periférica muy extremadamente, obviamente, muy sustancial, nosotros podemos encontrar gastos cardíacos. Si tenemos 1.5 de gasto cardíaco, podemos encontrar resistencias vasculares periféricas por encima de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, como es la que he tenido hace poco con un paciente crítico, 5.000 con 1. Obviamente 1 de índice cardíaco. Entonces son situaciones bastante extremas donde usted a través de esa monitorización puede inferir que es un shock cardiogénico hasta que se demuestre lo contrario. Una ecocardiografía puede finalmente deducir si efectivamente estamos un paciente con una hipocinesia bastante singular, con obviamente un trabajo ventricular casi anulado y en consecuencia solamente estamos hablando de shock cardiogénico. Ahora bien, la PVC, ¿cómo la encontramos en un paciente justamente con shock cardiogénico? Acá hay una situación muy singular. En estas situaciones pueden generar incluso diagnóstico. Cuando nosotros tengamos PVC por encima del normal, miren, PVC por encima de lo normal, estamos hablando superiores a 8 o 10, nosotros podemos decir que justamente este gasto cardíaco está tan disminuido porque el retorno venoso, recuerden, para favorecer el retorno venoso, nosotros tenemos que tener una presión de la aurícula derecha que tiene que ser, obviamente, menor de la presión de llenado sistémico. ¿Qué es la presión de llenado sistémico? Recuerden que los grandes vasos tienen una capacitancia bastante singular. En situaciones de shock, de sepsis, ¿no? Esta situación de los vasos reclutan fluidos, reclutan, en este caso, sangre. Lo que nosotros hacemos cuando administramos fluidos es intentar aumentar la presión parietal de esos vasos, es decir, estamos estimulando más la presión de llenado sistémico de tal manera que se haga mayor, favorezca el retorno venoso y de esta manera hagamos que la presión de la aurícula derecha sea que ese diferencial o ese driving pressure, mire, ese driving pressure de la circulación sea menor y favorezca el retorno venoso. Como hay un gasto cardíaco en el shock cardiogénico disminuido, en consecuencia, y hay resistencias vasculares sistémicas y periféricas aumentadas, se estima que la presión venosa central va a estar alta porque está disminuyendo el retorno venoso y en consecuencia el gasto cardíaco ha disminuido. Por eso vamos a inferir que las presiones venosas centrales aquí están aumentadas en relación a la presión de llenado sistémico porque no favorece el retorno venoso y en consecuencia tenemos una presión obviamente venosa central aumentada. Transporte de oxígeno. Si nosotros tenemos un gasto cardíaco disminuido, es decir, durante la descarga sistólica no inyecto lo suficiente, entonces podemos inferir que el transporte de oxígeno es insuficiente. Por eso vamos a ver un DO2 inferior. Lo mismo pasa con el consumo de oxígeno, porque finalmente hay un DO2 crítico donde hay tan poca cantidad o disponibilidad de oxígeno que ya el consumo, por más incrementado que está la extracción de oxígeno, el consumo cae. En consecuencia, estamos frente a un paciente de shock cardiogénico básico, ¿no? El más común. En consecuencia, estas son las variables. Y en consecuencia también la saturación venosa central de oxígeno. Ahora, hay diferenciales cuando tenemos problemas de corazón derecho e izquierdo. Y ahí están un poco las nomenclaturas. Cuando tenemos un infarto agudo de miocardio del lado izquierdo, miren lo que pasa. Los gastos cardíacos de ambos disminuyen, las resistencias vasculares se mantienen aumentados, pero miren lo que pasa con las cuñas pulmonares. Recuerda que las cuñas pulmonares, acá vamos a hablar de presión cuña pulmonar, aquellos que tienen catéter de arteria pulmonar, el lado izquierdo está aumentado, ¿no? Tienen una poscarga ventricular derecha aumentado, por eso la cuña está aumentado y en consecuencia esa poscarga evita que ese flujo sanguíneo llegue a la célula, por eso que está aumentado. Lo que no pasa es el ventrículo, lo que no pasa con el lado derecho del corazón. El lado derecho pueden tener obviamente una poscarga adecuada, llega a los pulmones y en consecuencia no se va a ver o en consecuencia podemos ver alteración o normalidad respecto de su cuña pulmonar, ¿no? Porque de repente tenemos un paciente con problema de corazón derecho, por ejemplo, crónico, esos pacientes con hipertensión pulmonar crónicas que hacen infarto, ¿no? Y nosotros vamos a ver cuñas pulmonares muchas veces normales y disminuidas incluso, ¿no? Las PVC siempre aumentadas, los transportes en consecuencia por este gasto cardíaco también disminuido, el consumo se agotó de esperar cantidad de oxígeno suficiente y el consumo cae y la extracción
siempre será superior y la saturación venosa central cae. Miren lo que pasa cuando tenemos un paciente con shock séptico, y eso es algo clave. Recuerden, tenemos más allá del 60% de pacientes que manejamos en la unidad de cuidados intensivos con shock séptico. Miren cómo son esas variables y cómo tenemos que inferirlas y a partir de esta situación. ¿Cómo están los gastos cardíacos? Por eso decimos que el paciente es un paciente con un problema hiperdinamico, porque tiene un gasto cardíaco superior. ¿Por qué tiene un gasto cardíaco superior? Porque es un paciente hipercatabólico por excelencia y obviamente tiene que aumentar su gasto cardíaco por encima del 50% para soportar esa extracción, ¿no? Esa extracción aumentadísima que se va a estar disminuida finalmente, y en consecuencia la PVC cae, hay una vasodilatación muy singular por las alteraciones microcirculatorias que no solamente van con una dificultad, obviamente, en este caso, la miocardio, sino de lesiones endoteliales, con la activación de la cascada inflamatoria, con el hecho de sintetizar células inflamatorias, proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, interleucinas 1, 6, 10, inclusive todas las interleucinas, y hacen que toda esta situación de catástrofe celular signifique que obviamente las resistencias vasculares sistémicas también haya perdido ese equilibrio entre el tono vascular y la distensibilidad de la misma. Por eso se vasodilata. Recuerden que los vasos sanguíneos tienen sensores de presión y flujo. Ahí tenemos un endotelio. Ellos sintetizan no solamente óxido nítrico, prostacyclina y demás. Y cuando hay una situación de vasoconstricción extrema, porque inicialmente el shock séptico se traduce como una vasoconstricción extrema. Cuando hay esa vasoconstricción extrema, el endotelio dice, esperen, tenemos que obviamente circular flujo. Y esto mide esa presión inminente de vasoconstricción periférica y en consecuencia sintetiza óxido nítrico y empieza a vasodilatarse para asegurar el flujo de sangre a los órganos nobles. En esa discordancia de vasoconstricción, de vasodilatación, pierde ese equilibrio y se vasodilata por excelencia. Por eso que nosotros requerimos drogas, catecolaminas, una droga, dos drogas, fluidos, para mantener al menos esa posibilidad de flujo circulatorio adecuado, de tal manera que garanticemos al menos una cantidad adecuada de oxígeno para satisfacer al menos esa demanda metabólica, que no es una demanda cualquiera, es una demanda hipercatabólica de súper extremo de extracción de oxígeno. Pero como es de suma extremo de extracción de oxígeno, cae, colegas. Cae finalmente. Cae las resistencias, cae esa extracción, la célula no más, por más que le den más transporte de oxígeno, el paciente está en ventilación mecánica con una programación de ventilador adecuado, se le ha dado fluidos, se le ha dado catecolaminas, se le ha dado los antibióticos indispensables y las alteraciones microcirculatorias. Probablemente el paciente haya llegado muy tarde a la unidad de cuidados intensivos y en estas circunstancias de extrema vasodilatación, el paciente muere por eso, por esa extrema vasodilatación, producto de ese desequilibrio, ¿no?, entre el tono vascular, distensibilidad del dolor y distensibilidad de los vasos, y en consecuencia el paciente justamente es la que fallece. Por eso tenemos alta mortalidad de los pacientes con shock séptico. Por eso es que la campaña Sobreviviendo a la sepsis habla justamente de esa situación inicial en las emergencias, ¿no? De ir observando, ir reclutando, ir observando a quienes, ¿no?, identificando rápidamente aquellos pacientes que tienen con sepsis para de alguna manera hacerle rápido la primera hora de sepsis, justamente tiene a bien solucionar ese interrogante y en consecuencia evitar que lleguen a shock séptico, porque justamente estos pacientes tienen alta posibilidad de morbimortalidad. Entonces, ahora, el obstructivo también tiene una identificación, claro. Recuerden este escenario. Los pacientes con shock obstructivo tienen una situación particular. Miren cómo está la PVC en este caso. Cuando tengamos obstructivo cardíaco, tanto
taponamientos o en todo caso embolia pulmonares, la PVC va a estar aumentada a diferencia de los demás. ¿Cuán aumentada? Puede estar aumentada superiores a 20 milímetros de mercurio y uno puede decir aquí, esta PVC cuando lo tuve el día de ayer, lo manejé, estuvo en 5 y el día de hoy el paciente está más taquicárdico, probablemente, ¿no? Más hipertenso y cuando le midió la PVC de ayer estuvo en 5, estuvo en 20 y eso es un signo claro de poder identificar probablemente un problema de un embolismo pulmonar, por ejemplo. Ahora, si es un paciente con un taponamiento cardíaco de inicio o probablemente le hayan colocado un catéter venoso central y por ahí hay un neumotórax a tensión bastante considerable y de repente ha hecho un shock obstructivo, son situaciones en las cuales nosotros tenemos que obviamente dirigir nuestra atención y ver todas estas variables fisiológicas que me inviten a poder inferir la situación en la cual se encuentran nuestros pacientes. Ahora bien, veamos estos fenotipos, que lo vamos a ver posteriormente, estoy seguro que lo vamos a ver cuando tengamos pacientes en los talleres, cuando tengamos un paciente con shock cardiogénico, si bien este es el clásico, índice cardíaco disminuido, resistencia vasculares sistémicas muy aumentado y las presiones de llenado obviamente muy aumentado, tanto derecho e izquierdo aumentados y vamos a poder realizarlo. Estoy seguro que en diciembre, los primeros días de diciembre vamos a hacer los talleres que obviamente nos van a circunscribir escenarios de los diferentes tipos de shock cardiogénico, por ejemplo. El manejo inicial, lo dijo Bárbara, constituye todo este escenario. ¿Por qué es importante que la enfermería intensivista cuando haga monitorización hemodinámica contemple estas situaciones? Sabemos que la primera medida terapéutica frente a los pacientes con fracasos cardiocirculatorios son los fluidos. Recordemos las fases dinámicas del shock. Nosotros estamos en la unidad de cuidados intensivos y no estamos en la fase de rescate. La fase de rescate lo dejamos obviamente en la emergencia, de repente a las salas de hospitalización, con su afán de superar o evitar una hipotensión arterial muy singular. Han reanimado fluidos, nosotros no. En la unidad de cuidados intensivos no reanimamos pacientes. Nosotros hacemos reto de fluidos. Sabemos que los retos de fluidos no más de 500 mililitros. Si ponemos un punto de corte desde 4 o 6 mililitros por kilo de peso, un paciente de 60 kilos, 6 por 5, 35 y en consecuencia 300 mililitros de kilo de peso puede ser el reto. Esas son indicaciones médicas en las cuales eso es lo que nosotros realizamos en la unidad de cuidados intensivos. Es lo que tenemos que entender. No reanimamos agresivamente a los fluidos, jamás. Tenemos variables fisiológicas que nos permiten tener obviamente un límite de seguridad para nuestra atención y en consecuencia los retos de fluidos están dirigidos justamente a eso. Tenemos catecolaminas, estas catecolaminas van a alterar toda la hemodinámica. Nosotros a partir de eso, cuando nosotros monitoreamos, hacemos un monitoreo hemodinámico, también hacemos un monitoreo de la onda de presión arterial. Esa onda de presión arterial no solamente nos dice cuál es el ciclo, ese 0.9 segundos, 0.8 segundos de ciclo cardíaco se va a ver alterado cuando nosotros tenemos catecolaminas. Si están muy obviamente constreñidos, sabemos que esa onda dicrótica va a estar muy superior, o cuando está el paciente muy vasodilatado, esa onda dicrótica obviamente en la fase diastólica va a estar más seguido en las bases. Entonces, todas esas son las situaciones que debemos monitorear. No monitoreamos un número, monitoreamos justamente esos signos vitales, por eso tenemos que aprender justamente a concatenar toda esta información para poder tener un gran dato. Uno ve un monitor multiparámetro con esa situación y tiene catecolaminas y en consecuencia puede ser que tenemos una variación de presión de pulso que de pronto esté superior a 13%, 15%, que es un predictor dinámico de respuesta a fluidos, puede significar una situación terapéutica adicional y en consecuencia disminuir de repente esa frecuencia cardíaca o mejorar ese tiempo de llenado, obviamente capilar, que está muy aumentado. Entonces son situaciones en las que sí hacemos dentro de la unidad de cuidados intensivos, pero ojo, nosotros intentamos realizar cada accionar de la administración de retrofluidos, las drogas vasoactivas, la intentamos relacionar con todas estas variables, no solo hemodinámicas, sino de gasometría arterial y venosa para que tengamos objetivos claros de seguimiento. Recuerden, la unidad de cuidados intensivos, el paciente tiene una disminución de flujo urinario y yo no le pongo fluidos. No, eso fue hace años.
la monitorización hemodinámica de un paciente crítico en la unidad de cuidados intensivos no debe continuar esa rutina, sino si su paciente ha disminuido el flujo urinario por 1, 2, 3, 4 horas, hay un signo de hipoperfusión tisular obra, uno tiene que estar evaluando la parte bioquímica, cómo está el lactato, hacerle una gasometría arterial, venosa, si el paciente tiene taquicardia, responde a esa hipovolemia que aparentemente es relativa, probablemente estemos frente a una urea creatinina que de repente está aumentando y de repente son esas variables que están impidiendo que obviamente haya un filtrado glomerular adecuado y en consecuencia hay un filtrado urinario adecuado. Entonces, son situaciones en las cuales no se pueden apresurar. No es que el paciente le baje la presión y en consecuencia yo le administro fluidos. No, probablemente dentro de la unidad de cuidados intensivos esa hipotensión arterial media indique la administración o la titulación de drogas de catecolaminas y no necesariamente de fluidos, o a la inversa. Entonces, en consecuencia, tenemos justamente estas variables numéricas que me permiten saber si mis pacientes, por ejemplo, son respondedores a fluidos o no son respondedores a fluidos. Ahora bien, hay una situación de saber si son respondedores o fluidos o no. Hay mucha discrepancia, sí, pero si nosotros no utilizamos algún predictor de dinámicos de respuesta a fluidos, no vamos a equivocar al 100%. Intentemos equivocarnos al 50% porque solo el 50% se va a ver beneficiado de la administración de fluidos, sí, pero si nosotros no lo utilizamos, estamos justamente trabajando a ciegas, y eso es lo que no hacemos dentro de la unidad de cuidados intensivos. Por eso hacemos un reto de fluidos muy conservador, viendo respuestas cardiovasculares y evitando todos los efectos deleterios que causan esas situaciones. ¿Administramos hemotransfusión? Sí. No a todos los pacientes, probablemente no a todos los pacientes. De repente son pacientes que están con ventilación mecánica, que están en shock, pero si el paciente tiene 9 de hemoglobina, no voy a pretender subirlo a 12. Sabemos que el contenido arterial de oxígeno, esa hemoglobina está multiplicado por 1.38, es decir, si yo quiero aumentar ese contenido arterial de oxígeno para mejorar el transporte, no va a ser mejorando la hemoglobina, no. Más aún, eso puede ser, insisto, un efecto deleterio más en nuestros pacientes críticamente enfermos. Entonces, la terapia de reemplazo renal, como ya lo dijo Bárbara anteriormente, no es una situación, ¿no?, que deja mucho, obviamente, que analizar. Ahora, los objetivos hemodinámicos dentro de la monitorización ha cambiado, sí, no solamente vemos la presión arterial media, entre 60 y 65, y es lo que no, y es lo que le invitamos el día de hoy con esta charla a observar. No nos guiemos de una presión arterial media entre 60 y 65, ¿cierto? Mide una presión de perfusión de órganos, perfecto, pero nosotros les invitamos el día de hoy a evaluar esos marcadores de hipoperfusión tisular como la saturación venosa central de oxígeno y como el gap de CO2. Por un lado, garantiza el equilibrio de entrega, obviamente, y consume oxígeno, y por el otro lado, determina si obviamente este gasto cardíaco es adecuado para movilizar toda esta cantidad de dióxido de carbono. O esos son objetivos claros que nosotros tenemos que tener en cuenta. Así es que esa monitorización hemodinámica que hacemos en nuestras hojas grandes de monitorización hemodinámica tiene que estar saturación venosa central de oxígeno, tiene que estar el gap de CO2 y, ¿por qué no?, tiene que estar el cociente respiratorio, ya que obviamente es un homólogo a un indicador de anaerobiosis igual que el lactato. Entonces yo pienso que si vamos a entrenarnos a partir de ahí, vamos a empezar a hacer una mejor monitorización hemodinámica e ir aprendiendo juntos. Ahora bien, yo con esto quiero que se den cuenta cómo es, obviamente, cuando tenemos un paciente críticamente enfermo. Ya lo hemos evaluado desde la parte de vista clínica, ¿sí? Tiene un tiempo de llenado capilar superiores a 5 segundos, tiene de pronto una gradiente de temperatura, hay una frialdad distal aparente en las partes más distales, de repente no tan caliente en las partes más centrales, y en la parte bioquímica sabemos que el lactato es superior a 2, 4 milimoles por barrilo, y en hemodinámica sí, pues tenemos una presión arterial media inferior a 65. Estamos frente a un paciente críticamente enfermo. Si la primera medida terapéutica frente a los pacientes, obviamente con falla circulatoria, es los fluidos, entonces lo que tenemos que medir nosotros es que si nuestro paciente tiene riesgo de hacerlo primero, tiene riesgo de tener algún problema pulmonar. Puede ser síndrome respiratorio agudo, edema agudo de pulmón, entre otras cosas. Para esto necesitamos la ecocardiografía, el catéter venoso central y una línea arterial. Eso es básico para manejar un paciente críticamente enfermo. Ahora bien, si nosotros le administramos fluidos a ese paciente y mejora, no va a haber necesidad de colocarle un monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo. Nosotros vamos a estar con nuestro monitor multiparámetro, siempre obviamente
mirando la gasometría arterial y venosa, al menos las primeras 24 48 horas, una vez que se estabilice hemodinámicamente su paciente, posiblemente esas cosas pueden ir, obviamente, extendiéndose o dilatándose, pero inicialmente tenemos que asegurarnos y darle una mirada siempre a ese paciente, obviamente que viene con shock a nuestra unidad de cuidados intensivos. Ahora, si no se resuelve el problema, necesito un monitor hemodinámico mínimamente invasivo. El que ustedes tengan. El día de hoy vamos a tener justamente el taller de un monitor hemodinámico con sensor de FlowTrack, pero hay en el medio monitores hemodinámicos como el CardioQ, CardioQ además, tenemos un monitor hemodinámico tipo PAICO, tenemos un monitor hemodinámico tipo Shita, el que ustedes tienen en la unidad de cuidados intensivos. Obviamente tenemos que saber cómo justamente se maneja a través de estos sistemas de monitoreo. Ahora bien, pero si le han hecho la ecocardiografía y el doctor dice que efectivamente el paciente, el punto de la curva de Frank Starling se encuentra operado en la zona de meseta, que es de repente independiente, obviamente que no administra fluido, y para variar hay un problema pulmonar, ¿no? En las cuales tenemos que evitar. Probablemente el médico dice que de repente ha venido un poco sobrecargado de volumen. Entonces, un monitoreo con este sistema no calibrado como es el que le acabo de señalar, posiblemente no sea la alternativa. La alternativa siguiente es hacernos otra pregunta. ¿Tiene problema de corazón derecho? ¿Tiene insuficiencia severa, hipertensión pulmonar, etcétera? Si tuviera problemas de corazón derecho, en este tipo de pacientes necesariamente necesitamos un catéter de arteria pulmonar. Ahora bien, tiene riesgo de hacer síndrome respiratorio agudo o edema agudo de pulmón, pero no tiene un problema netamente corazón derecho. En estos casos necesito un monitor hemodinámico. Probablemente la mejor indicación es un monitor hemodinámico mínimamente invasivo con termodilución transpulmonar. En nuestro país tenemos dos. El PAICO y el monitor con IB-1000 con sensor de volume view. Es lo que necesitamos. ¿Por qué necesitamos eso? Si nosotros tenemos riesgo de hacer o síndrome respiratorio agudo o edema agudo de pulmón, este monitoreo de termodilución transpulmonar nos permite asegurar un monitoreo de la macrodinamia pulmonar. Cuando tenemos un monitoreo de la macrodinamia pulmonar, nos permite asegurar, por ejemplo, cuánto está el agua extravascular. Si el agua extravascular, y ustedes y yo sabemos que es entre 3 a 7 mililitros por kilo de peso, y si, por ejemplo, está superior a 10, entonces nosotros decimos, este paciente sí tiene edema. Entonces, para esto y saber qué tipo de edema, esta tecnología con termodilución transpulmonar evalúa el índice de permeabilidad vascular pulmonar. Si el índice de permeabilidad vascular pulmonar es superior a 3, nosotros podemos inferir y decir que este paciente obviamente tiene mucho riesgo de hacer edema de origen inflamatorio. Y a eso nosotros lo conocemos como síndrome de estrés respiratorio agudo. Ahora bien, si este índice permeabilidad vascular pulmonar es menor a 3, entonces nosotros podemos inferir que es un paciente con un edema de tipo cardiogénico, y ese edema de tipo cardiogénico hidrostático es más orientado a un edema agudo de pulmón. En consecuencia, si nosotros tenemos una situación de edema, ¿qué es lo que hace el enfermero intensivista? Coordina con el médico y en los primeros inicios que tenemos al paciente, lo que tenemos que hacer es una concentración de fluidos a nuestros pacientes. Sabemos que el paciente va a tener catecolamina, sedación, analgesia, pues la concentro, al menos el primer día o el segundo día, hasta evaluar. Sabemos que cualquier fluido que le administremos al paciente, ya que es un paciente con shock séptico y las alteraciones del endotelio son in situ y hay alta posibilidad de fuga capilar, sabemos que cualquier reto de fluidos no van a permitir restaurar ese volumen intravascular. Lo que vamos a administrar fluidos es que vamos a restaurar el edema intersticial y ocasionando más edema, que es la que no queríamos. Entonces, esa es una de las situaciones en las que nosotros debemos inferir con todas estas situaciones que obviamente tienen nuestros pacientes críticamente enfermos. Ahora bien, sigamos. Miren lo que yo les traigo. Finalmente, es lo que el día de hoy necesitamos hacer. Por un lado, estamos realizando un monitoreo hemodinámico, sí, con variables de la macrodinamia sistemia, con variables de la macrodinamia pulmonar, y además nos estamos acercando al terreno de la microcirculación, porque recuerden,
En el terreno de la microcirculación, esa red microvascular, menores a 100 micrómetros, donde hay justamente ese intercambio gaseoso, justamente allí es el problema. Porque el problema entre el transporte y el consumo de oxígeno se da a nivel celular. En consecuencia, uno tiene que acercarse al terreno de la microcirculación para poder estimar si hay esta adecuado equilibrio, se garantizó el equilibrio, ¿no? Porque de lo contrario, uno puede inferir y decir que efectivamente el paciente le han administrado fluidos, le han administrado catecolaminas, y sí, pues, yo tengo un monitor hemodinámico con una presión arterial media de 65, lo logré, hasta ahí. Pero si nosotros nos damos una mirada con una gasometría arterial y vemos que el delta de CO2 está superior a 6 milímetros de mercurio, ¿qué es lo que podemos inferir? Ya les dije, estaremos asegurando un gasto cardíaco adecuado, pero si ya llegamos a 65, lo que pasa es que no hay coherencia hemodinámica. Y nosotros debemos evaluar esa coherencia hemodinámica para garantizar que el terreno de la microcirculación tiene asegurado un buen flujo microcirculatorio capaz de garantizar una cantidad adecuada de oxígeno y haga un buen intercambio gaseoso y haya una buena respiración celular, y en consecuencia hay una generación de más ATP, con el consecuente no garantizar todas las funciones biológicas de todo nuestro organismo. Es por eso que debemos colocar nuestra mirada en la gasometría arterial venosa. Ya quisiéramos tener un monitor hemodinámico tipo NIRS que nos va a ver justamente la oximetría tisular. No la tenemos, pero tenemos gasometría arterial y venosa que nos aproxima, nos permiten inferir claramente y tomar conductas para poder realizar las intervenciones terapéuticas. En muchas ocasiones, el médico para tomar decisiones lo toma no en base, obviamente, ni siquiera la ecocardiografía o en las variables numéricas. Finalmente, mira el terreno de la microcirculación y toma decisiones, porque finalmente la monitorización hemodinámica es para asumir y tomar decisiones. No todo es, obviamente, claro siempre, siempre hay excepciones, y en consecuencia esas son las decisiones que se tienen que tomar en cuenta para con esto sostener que el proceso de la enfermedad obviamente tiene que llegar a un buen puerto. Entonces, delta de CO2, contenido arterial venoso de oxígeno, saturación venosa central de oxígeno y el gap de CO2 lo vamos a encontrar justamente aquí. Ahora, no lo decimos nosotros. Esta es la foto obviamente, de un libro de monitorización hemodinámico escrita por nada menos y nada más que Michael Pinsky y compañía, Jean-Louis Thibault y Jean-Louis Bansal, sus entrañables amigos, como siempre dicen en sus diferentes conferencias. Lo dice él: para manejar a un paciente críticamente enfermo con shock o falla circulatoria necesito observar y estar mirando siempre los signos clínicos, tocando al paciente, valoración cefalocaudal, que es lo que siempre nos han enseñado, monitorear el lactato, monitorear las diversas saturaciones venosas centrales, sea central de oxígeno o sea una saturación venosa mixta, evaluar el gap de CO2 como tercer biomarcador, obviamente, de hipoperfusión tisular, y el cociente respiratorio. Está escrito acá en su libro. El cociente respiratorio también es hoy día, como les dije, un signo de nerviosis más que puede reemplazar fácilmente, obviamente, a los niveles de lactato, ¿no?, que nosotros cuantificamos. Y la ecocardiografía, que sin lugar a dudas, como les decía inicialmente, llegó para quedarse, y obviamente los médicos intensivistas están muy bien entrenados, sustraen, ¿no?, diagnósticos muy, muy bien garantizados cuando obviamente lo utilizan bien. Con el permiso de quien ha hecho esta muy colorida algoritmo, miren cuáles son los beneficios de hacer una monitorización hemodinámica con estas justamente variables que extraemos de la gasometría arterial y venosa. Bien, si tenemos a un paciente que esté en metabolismo anaeróbico, es decir, el paciente tiene lactatos superiores a 2 milimoles por litro, tiene además un cociente respiratorio superiores a 1.8, ¿no?, y un gap de CO2 posiblemente más allá de 6 milímetros de mercurio. Miren, si nosotros tenemos, por ejemplo, y miren, por favor, sigan conmigo, por ejemplo, si nuestros pacientes, ¿a qué evaluamos? ¿Cómo está la saturación venosa central? Nos preguntamos. Si está en mayor de 70%, recuerden, mayor de 60%, lo que yo tengo que dar es una mirada al gap de CO2. Si el gap de CO2
está mayor a 6 milímetros de mercurio o si está menor. Recuerden, los valores normales del gap de CO2 es entre 4 a 6 milímetros de mercurio. Si este gap de CO2 está menor a 6, menor a 4, nosotros podemos inferir fácilmente que es una situación complicada. Es más, podemos asumir que el paciente está frente a unos disturbios mitocondriales, la llamada hipoxia citopática posiblemente, y ustedes saben que hablar de hipoxia citopática es hablar de una muerte inminente. Es bien difícil, obviamente, esta situación en consecuencia, miren hasta dónde nos puede llevar a inferir, ¿no? A poder predecir lo que puede pasar con nuestros pacientes a través de este cálculo de la gasometría arterial y venosa. Ahora bien, pero si no, si el gap de CO2 está más allá del 6 milímetros de mercurio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, en este caso, manipular o mejorar el gasto cardíaco, porque es lo que dice. ¿Cómo manipulamos o cómo mejoramos el gasto cardíaco? Por dos maneras. Administramos fluidos, optimizamos restauramos ese volumen intravascular con fluidos, o lo que hacemos es administrar catecolaminas, es disminuir la capacitancia venosa, porque es lo que hacemos. Cuando administramos catecolaminas es disminuir esa capacitancia venosa y en consecuencia hay una estimulación adrenérgica con catecolaminas y por eso nosotros colocamos catecolaminas tipo, obviamente, vasopresores, inotrópicos o vasodilatadores, si es que lo requiere. Entonces, es lo que hacemos y esa es la conducta, obviamente, que el médico sigue y es la que nos indica. Ahora bien, suponiendo que ya la saturación venosa central de oxígeno está más allá de lo normal, sino por el contrario, está en el otro extremo. La saturación venosa central de oxígeno está disminuida. Son dos ocasiones. Si la saturación venosa central de oxígeno está disminuida, tenemos que evitar justamente ese mayor consumo de oxígeno. Por eso que nuestros pacientes críticamente enfermos no pueden estar con temperaturas, no pueden estar despiertos, un RAS de -4 posiblemente es la adecuada, al menos en las primeras horas de los inicios de shock. Tenemos que manejar el dolor, a veces el paciente está infrasedado, infraanalgesiado y tenemos que asegurar esta analgesia, incluso sedación, en consecuencia de un paciente con un RAS de -4 en las primeras horas del manejo del paciente críticamente enfermo, responde a evitar el mayor consumo de oxígeno. Tenemos tan poca disponibilidad que obviamente hay que evitar ese mayor consumo de oxígeno de esa manera. Ahora, ¿cuál es la otra parte? No solamente evito ese mayor consumo de oxígeno, sino intento transportar más oxígeno para que obviamente la célula se bien. Pero para eso yo tengo que dar una mirada al gap de CO2. ¿Cómo está este gap de CO2? Si el gap de CO2 está mayor a 6, recuerden qué hacemos cuando el gap está mayor a 6, manipulo la macrocirculación a través de mejorar el gasto cardíaco con fluidos o con catecolaminas o con inotrópicos o vasodilatadores. Pero fíjense, si a esto está disminuido por debajo de 6 milímetros de mercurio, posiblemente de esta manera aseguremos mejor este contenido arterial venoso, contenido arterial de oxígeno a través de la ventilación mecánica y nosotros podamos mejorar esa saturación de oxígeno que vaya superior al 95%, o de repente este paciente sí necesita superar una hemoglobina por encima de 9 a 10, de repente tiene por debajo de 8, y esto puede mejorar o asegurar que esta saturación venosa central de oxígeno, en consecuencia, intentamos aumentar. Transportamos más oxígeno a través de la administración de hemoderivados. Entonces, si nosotros cumplimos esta situación, nos estamos aproximando ¿a qué? A asegurar el objetivo principal, que es recuperar, ¿qué dijimos? El paciente está con un metabolismo anaeróbico, es regresar a un metabolismo aeróbico, donde obviamente tengamos un gap de CO2 solo entre 4 a 6 milímetros de mercurio, un cociente respiratorio menor a 1.4 y un lactato que obviamente se encuentra en los valores normales. Es lo que hacemos como en este caso hacemos monitorización hemodinámica. Ahora bien, voy a un poquito, me están diciendo la hora, vamos un poquito rapidito y nos vamos de lleno justamente a conocer esta plataforma IBIMIL. ¿Por qué yo les he incorporado un poco esto de la gasometría arterial venosa? Le cuento que la plataforma IBIMIL
tiene dentro de sus pantallas un algoritmo donde introduce justamente las variables de transporte y consumo de oxígeno a través de la introducción de variables de saturación venosa central de oxígeno y nos permite ir evaluando cómo está ese equilibrio entre el transporte y consumo de oxígeno y a partir de ahí nos permita identificar dónde está el problema y a partir de eso poder superar. Si hay problemas de precarga, si hay problemas de por carga, de contractibilidad, al menos intenta informarnos acerca de cuál sería la conducta a seguir o cuál es el fenotipo o problema que está en este caso atacando a nuestro paciente y cómo deberíamos obviamente trabajar en función a estos problemas. Ahora bien, esto es justamente este monitor hemodinámico, fíjense bien, vamos a ver, eso es una de las pantallas, pero quiero llevarlos aquí. A ver, miren conmigo. Ajá, miren. El principio que obviamente tiene el sensor de FlowTrack es lo que ustedes y yo sabemos. Sabemos que nosotros tenemos una variabilidad de volumen sistólico. Si usted ahorita se quiere tocar el pulso radial, se va a dar cuenta que cuando inspira y expira hay una variación de ese volumen sistólico. El paciente sometido a la ventilación mecánica sigue manteniendo esa variación de volumen sistólico. Ahora es a la inversa. Esa variación de volumen sistólico es la que necesita, justamente es el algoritmo, está determinado bajo esa presión de esa variación de volumen sistólico, por lo cual este sensor de FlowTrack, a partir de su tecnología, sensa esta variación de volumen sistólico y en consecuencia nos permite ofrecer todas estas variables fisiológicas que nosotros encontramos en la pantalla de la plataforma IBIMIL. Por eso que este algoritmo del sensor de FlowTrack se basa en el principio de que la presión de pulso es proporcional al volumen sistólico y además es inversamente proporcional a la distensibilidad aórtica. Ahora bien, sigamos un poquito. Ahora, esta tecnología no requiere calibración externa. Se va calibrando cada 20 segundos y cada 20 segundos le va ofreciendo una calibración automática en la cual, obviamente, cuando usted monitoriza minuto a minuto, hora a hora, no hay temor a equivocarse, que esas variables seguirán siendo, obviamente, las verídicas, la que está registrando el monitor, la que está sensando a través de esa línea arterial y que la que está llevando a ese monitor o de IBIMIL. Ahora bien, ¿cuáles son todas las variables fisiológicas que nos ofrece justamente este monitor o sensor de FlowTrack? Gasto cardíaco, su indexado, el volumen sistólico y su indexado, las resistencias vasculares y su indexado, la variación de volumen sistólico, es un predictor dinámico de respuesta a fluidos que nos permite obviamente con seguridad, con un 50% de seguridad administrar fluidos a nuestros pacientes y la presión arterial media y además la PVC, porque también les digo que este sensor de FlowTrack también trabaja con un sensor TrueWell que nos permite obviamente monitorizar la presión venosa central y en consecuencia nosotros podemos estimar a partir de ahí los índices de resistencia vascular sistémica. Si este sensor de FlowTrack sumado a un sensor para monitorear PVC va a tener todas las variables, tanto de precarga, de postcarga e inferir un poco la parte de contractibilidad también con estas variables. Entonces, lo más importante, lo que no debemos olvidarnos cuando nosotros tenemos un paciente críticamente enfermo que le vamos a colocar de pronto una monitorización de PVC o en este caso un sensor de FlowTrack, recordar que la presión de la bolsa tiene que estar presurizada alrededor de 300 milímetros de mercurio, nunca por debajo de 60 centímetros de transductor. Hay una situación que hay que obviamente evaluar. Recuerden que la presión hidrostática generada por esta bolsa infusora puede influenciar por las presiones intracardíacas. Por eso que cuando hacen toda esta investigación, Edward hace toda esta investigación, pues dice que la bolsa presora tiene que estar a 300 milímetros de mercurio, a 60 centímetros del transductor y eso va a significar 3 centímetros por hora. Por eso es que nosotros graficamos en nuestra hoja los 3 centímetros por hora y eso no es un invento, ya es una investigación realizada por la casa y ellos nos dan las indicaciones. Ahora, mantener
el módulo en el nivel del eje flebostático. Este es el databox, esta es la pantalla o el IBIMIL, así llamado, y este es el databox. Recuerden que esto de acá tiene que estar a nivel del eje flebostático. Cuarto espacio intercostal, línea media anterior y posterior del tórax. Recuerda que no todos nuestros pacientes están emaciados o no todos nuestros pacientes obviamente son obesos. Entonces, por eso que no podemos hablar de línea media axilar. Lo que sí podemos hablar es de línea media anterior y posterior del tórax. Realizar la onda de prueba de onda de cuadrada para evitar las amortiguaciones que suelen haber cuando hay resistencia de flujo por el catéter y observar las ondas, ¿no?, de pulso adecuadas. ¿Qué más vamos a? Ahora les voy a mostrar un poquito el video. Espero que se escuchen, por favor, y ya que he querido tomarles una foto, ¿no? Esta es una de las fotos, así lo van a encontrar, ese set de FlowTrack, miren, este es un transductor, es como un set de monitoreo, sino que obviamente viene de casa, viene de la casa Edwards, y en consecuencia nosotros lo tenemos que utilizar de esa manera. A ver, seguimos. Vamos. Miren, esto es lo que necesitamos. Nosotros tenemos, este es el sensor de FlowTrack, esto es justamente la bolsa infusora, el cloruro de sodio, nosotros utilizamos un cloruro de 1000, tenemos bolsas infusoras de 1000, si usted tiene una bolsa infusora de 500 mililitros, obviamente el cloruro tiene que ser de 500 mililitros, nunca a la inversa, siempre de esta manera. Algunas veces me han preguntado si nosotros tenemos un cloruro de sodio que ya tiene la mitad del cloruro de sodio, seguirá siendo bien utilizado y generando la misma presión y la misma característica, sí. Solamente lo que no se puede hacer es utilizar por debajo de las 3/4 partes de este cloruro, ¿no? Entonces, eso ya para el protocolo que ustedes quisieran instalar dentro de la unidad de cuidados intensivos. Al menos eso es lo que dice la casa de Edwards, es la sugerencia. Ahora bien, cuando nosotros queremos utilizar justamente esta plataforma IBIMIL, aquí hablo justamente del eje flebostático, y miren aquí, ¿no?, que aquí lo estamos viendo en foto, pero les voy a meter a la pantalla este sensor, justamente es el sensor de FlowTrack, y justamente vamos a tener que enganchar los cables. Voy a enseñarles un poco el video para que hice un video en estos días y espero que sea de su agrado y puedan entender, y si no lo logran entender, por favor, me avisan un poco por ahí. La plataforma IBIMIL, porque la plataforma IBIMIL son las pantallas, tienen 5 pantallas. Una de las pantallas nos permiten establecer los datos del paciente, nos permiten cerar tanto la línea arterial como la presión venosa central, y además, esto es en principio, y seguido, nos permiten establecer todas estas pantallas. Son obviamente las que tiene obviamente la plataforma IBIMIL. Esta es la más utilizada, esto de colores, porque nos garantiza todo sin número de variables. La que utilizamos más en la noche, posiblemente esto, la escogemos. Si fuera un paciente con shock cardiogénico, índice cardíaco, resistencia vascular sistémica, de repente una presión arterial media, y por ahí probablemente no estamos hablando de ese volumen sistólico, ¿no? Es muy importante tener variables de precarga para ir monitoreando y ver cómo están estas resistencias, si están disminuyendo y garantizando un mejor flujo sanguíneo, y de tal manera que ese volumen sanguíneo se encuentra entre los valores normales. Esta pantalla nos permite establecer la curva de presión arterial. Siempre a nosotros nos interesa un poco hacerle el seguimiento, y si usted quiere estar siempre monitoreando la onda de curva, dónde está obviamente la onda dicrótica, si está muy empinada, si la base, si el tiempo de llenado es más corto, si hay de repente muchas catecolaminas, las ondas de presión obviamente van a estar o más puntiagudas o más chiquitas. Si fueran un shock cardiogénico, ustedes van a ver que la presión, el pulso sistólico es obviamente muy disminuido, y en consecuencia nosotros estamos viendo en qué momento nos encontramos y estamos monitorizando justamente las gráficas. Ahora, esto de aquí es lo que les decía inicialmente. Necesitamos una gasometría arterial y venoso para introducir los valores. Aquí la saturación venosa central la introducimos, y a partir de eso introducimos una hemoglobina sérica que tiene el paciente, la saturación que en ese momento tiene, la saturación por pulsoximetría, y lo introducimos, y a partir de eso nos calcula tanto el transporte y consumo de oxígeno.
¿no? Hacen lo mismo, la fórmula, este algoritmo no es un algoritmo entendido por eso, un algoritmo que ustedes y yo conocemos, se encuentra en todo, obviamente las publicaciones y todos los libros, lo ha trasladado a su pantalla de tal manera que nosotros con eso aseguramos matemáticamente cómo va el transporte y consumo de oxígeno con su tecnología. Este monitor hemodinámico, que esta pantalla importante todavía, acá van a ver 4 ventanas, si usted quiere ver un poco más grande, sin lugar a dudas, puede escoger 3, ¿no? Va a esta ventanita que tiene la flecha y usted puede decir, no, yo no quiero ver 4 variables, yo solamente quiero 2 y usted escoge 2 de hacer clic en esta ventana y ahí le permite escoger cuántas variables. Y si usted quiere cambiar estas variables porque de pronto su paciente es un shock séptico, quiere evaluar gasto cardíaco, entonces le da un clic en el lado izquierdo extremo superior de esta ventanita y cambia este índice cardíaco por gasto cardíaco. Y si la variabilidad de volumen sistólico de repente a usted no quiere saber, lo puede cambiar, insisto, dando clic en el extremo superior, bien superior del cuadro, y en consecuencia usted a partir de ahí puede cambiar esta variación de volumen sistólico por PVC, por ejemplo, ¿no? El que usted quiera, o según el fenotipo, según el tipo de shock que tiene el paciente, usted lo puede cambiar. Esto generalmente nos permite establecer las conductas, cómo está en el tiempo, por ejemplo, el índice cardíaco. Esto generalmente indica que hay un índice cardíaco en este tiempo que ha disminuido, que ha aumentado, y en consecuencia esto fácilmente es reproducible, inclusive usted puede extraer esos datos para hacer investigaciones a futuras, ¿no? Porque graba los datos, en este caso del paciente, desde el inicio, ¿no? De la monitorización del paciente, inclusive 1 o 2 días, las 72 horas del día como más. Y aquí es la curva de Frank Starling, y es una curva que nos permite establecer, por ejemplo, conductas, ¿no es cierto? Si yo quiero estimar cómo está de repente una variable, acá está una variación de volumen sistólico respecto del gasto cardíaco, del índice cardíaco. Entonces, si yo necesito que este cuadro esté a la derecha con un objetivo claro, entonces yo establezco la meta del lado derecho. Por eso se va a poner en verde, se va a poner en rojo, se va a poner en amarillo, dependiendo si estoy llegando a la meta establecida como objetivo. Esas son las 6 pantallas que obviamente nos permite usar esta plataforma y vivir con sensor de FlowTrack. Y es más, hay otra más donde nosotros podemos introducir de repente la intervención terapéutica que nosotros queremos en ese momento. Si le administramos de repente cristaloides fluidos, entonces le hacemos cristaloides, le ponemos un evento personalizado, le administramos 500 mililitros y colocamos 500 mililitros, no, acá 100, 250, 500, y de tal manera que cuando usted registre en esta otra pantalla que está al lado, posterior a mí, aquí, a ver, aquí usted va a dar cuenta que durante la intervención o durante la monitorización hemodinámica hubo aquí la intervención de los cristaloides. ¿A qué hora? A los 30 minutos de ingresado el paciente se administró cristaloides 500 mililitros. Y si usted quiere ver cómo es que el gasto cardíaco ha aumentado o ha disminuido, o en su defecto la variación de volumen sistólico ha disminuido o sigue aumentando, entonces hay unas tendencias que usted puede evaluar con toda esta situación de monitoreo hemodinámico. Así es que, ahora, usted ve colores de estas variables de color rojo, verde y amarillo. Sí, este sensor de FlowTrack utiliza los colores del semáforo para indicarnos si obviamente estamos dentro de rangos normales. Si estamos dentro de los rangos normales, nos va a dar obviamente ventanitas de color verde. Si el paciente está en rangos de color amarillo, quiere decir que el paciente está en riesgo, o no llega a su valor normal o se está sobrepasando del valor normal. Y si está obviamente en color rojo, como acá ustedes ven, entonces decimos que el paciente está justamente en una alteración hemodinámica con valores anormales. Aquí el índice volumen sistólico en 15 obviamente está dentro, obviamente como valor muy anormal, un volumen sistólico muy anormal, muy disminuido en todos los casos, incluso una variación de volumen sistólico superiores a 23,
Aquí obviamente, obviamente dicen que, no que puede ser respondedor a fluidos, pero con todas las otras variables, obviamente es un indicador de mal pronóstico. Y estos son los parámetros hemodinámicos avanzados que ya les dije inicialmente, y tenemos que tener siempre en cuenta justamente sus valores normales. A ver, ya creo que llegamos a la... Mire, este es un paciente y acá justamente les traigo la hoja de monitoreo hemodinámico que utilizamos en la unidad de cuidados intensivos de donde yo vengo. Acá está la gasometría arterial y venosa. Cuando iniciamos el turno en la noche, le hacemos una gasometría arterial y venosa a los pacientes, sacamos delta de CO2, saturación venosa central de oxígeno, cociente respiratorio, siempre y cuando el paciente esté obviamente críticamente enfermo, todavía con signos de hipoperfusión tisular que no se hayan resuelto. Total, son indicadores, como dijo, son variables que me permiten saber si hay un desequilibrio entre transporte y consumo de oxígeno, por eso nuestra monitorización. Y a partir de ahí, hacer un monitoreado. ¿Cómo queda al final de turno? También a las 6 de la mañana ya estamos haciendo una gasometría arterial y venosa y saber que lo que le hemos administrado durante las 12 horas de turno ha mejorado los signos de hipoperfusión tisular. Sigamos. Mire, esto es lo que estoy seguro que en un futuro vamos a ver, no solamente con sensor de flux, sino de volume view, con termodilución transpulmonar. Eso es lo que le dije inicialmente. Esto nos permite evaluar variables de precarga, con ello agua extravascular y los diferentes tipos de edema y el origen. Esto nos permite hacer monitorizar variables de macrocirculación pulmonar. Paola, aquí me dices, por favor, mire cómo iniciamos. Ahora sí empezamos el video. Por favor, Paola, me dice si hay algún problema, ¿sí? Miren, aquí he querido registrar la mejor forma de empezar justamente a trabajar con la máquina y terminamos colocándola al paciente críticamente enfermo y a partir de ahí, obviamente, las variables fisiológicas. Bueno, en esta oportunidad, otra vez, le voy a presentar el sensor de FlowTrack. Ese es el sensor. Aquí. Y además... creo que voy a bajar el volumen. ¿Se escucha bien? ¿Hay eco, me parece, Paola, o continúo con el video? ¿O lo hablo yo? Se escucha, sí se escucha. Si se escucha, lo dejo entonces. De monitoreo, sí, de Edwards. Ahí dice, marca Edwards. Contribuye. Entonces, esto nos va a permitir monitorear los parámetros fisiológicos, y para que estos parámetros fisiológicos se obtenga la resistencia vascular sistémica necesitamos medición de presión venosa central. Con esto podemos determinar después, obviamente, todos los parámetros fisiológicos que nos ofrece este monitor, obviamente de Edwards, con plataforma y con sensor de FlowTrack. Asimismo, aquí necesitamos en consecuencia 2 bolsas infusoras que van a estar justamente, obviamente, adheridos justamente con este cloruro. Continuamos luego. Bueno, en esta oportunidad, otra vez. Ahora esta otra, a ver si la veo. Bueno, nuevamente, aquí les muestro. Justamente ya tenemos las 2 bolsas infusoras con el cloruro de sodio. Nuestro protocolo es, obviamente, no colocar ningún anticoagulante, ¿no? Aquí, este es el monitor, la plataforma IDLIB, ¿no? Este es el database donde nosotros vamos a colocar aquí justamente el sensor de FlowTrack, el transductor, o el llamado también transductor de presiones o DOMO, ¿no? Es más conocido como esto. Este es otro transductor de presión. Y esta lo vamos a utilizar obviamente para monitorizar la presión venosa central, y esta lo vamos a monitorizar, justamente es el sensor de FlowTrack que nos va a permitir obtener todos los parámetros fisiológicos acá en esta bonita pantalla. Entonces, lo que sí quiero que entendamos bien acerca de estos cables, ¿sí? Miren, este sensor de FlowTrack, que es de color verde, justamente, donde tengamos que justamente adaptar, va a ser en este sensor. A ver, estoy sola aquí haciendo este videito, y aquí, como entenderán, ¿sí? Esto es el sensor, justamente. Verde con verde, ahí estaba sola, disculpen, no quería, lo había inyectado y luego no podía desconectarlo. Sigamos. Verde con verde. El cable adaptador del sensor de FlowTrack al color verde, verde con verde, entonces lo conectamos, y de esta manera también. Esto es justamente el sensor que nos va a permitir monitorear la presión venosa central. Y entonces, esto sí tiene un terminal blanco y que justamente va a estar conectado este cable azul.
Ahora, ustedes me dirán, y este puerto, ¿no? Está entonces solo, sí, efectivamente. Esto nos va a permitir conectar, si tuviéramos un cable que conecte esto al monitor multiparámetro, Acá. entonces nosotros podemos evaluar y monitorear, por ejemplo, la presión que se traslada, la presión arterial que se va a trasladar acá, tanto sistólica, diastólica y media, se trasladaría al monitor multiparámetro, siempre y cuando el cable de presión arterial, no, el cable del monitor multiparámetro adapte, obviamente tenga la misma entrada. Así es que para eso, justamente. Entonces, no todos los monitores multiparámetros tienen cables que obviamente tengan este puerto de entrada para poder conectar, pero hemos tenido aquí en nuestra unidad de cuidados intensivos, sí, otros monitores que sí podían fácilmente adaptarse. Esta no será nuestro caso, porque acá tenemos otro tipo de monitores, los ESULABs, y estos definitivamente no tienen este cable. Bueno, esto es para que lo entiendan. Ya, esa es una. Aquí vamos a seguir con otra. Acá solamente, aquí es la preparación, ¿no? Aquí tomé una fotito de que estamos preparando. Aquí. Bueno, Aquí como ustedes vienen, yo acerco a mi paciente, ¿no? uh-huh. Y siempre me aseguro de que efectivamente tengan el conector que va al databox, donde estos puertos van a ser conectados tanto, en este caso, al sensor de FlowTrack para monitorizar línea arterial y en este caso a la presión venosa central. Uh-huh. Bueno, voy a enchufar. Aquí lo enchufamos y una vez que lo estamos enchufando. Bueno, una vez que hemos conectado, miren, hemos conectado, si ven, el sensor de FlowTrack, ahí es el volumen y luego está conectado, y yo lo conecté a la línea arterial. Inmediatamente sale la primera pantalla que dice datos del paciente. Entonces ahorita vamos a colocar, se llama Rivas Agurto Juan, y vamos, es el señor Rivas Agurto Juan, y vamos colocando, obviamente, su nombre, porque necesito saber el área de superficie corporal. Él tiene una altura de aproximadamente 160 centímetros. Enter. Tiene un peso de aproximadamente 60 kilos. Entonces coloco 60 kilos. Tiene una edad de 79 años. Es de sexo masculino. Y se dan cuenta, el área de superficie corporal es 1.62. Así es que eso es lo que nosotros necesitamos ingresar estos datos para poder sacar el área de superficie corporal. Y me voy aquí a la casita. Sí, ahora, no está conectado. No está conectado a la PVC, por eso que aquí no hay. Y vamos a Hacemos este lado. Lo siguiente. Cuando ya colocamos y levantamos aquí la llave. Y eso significa poner en cero. Cerramos. Colocamos aquí y vemos aquí está el cero. Cero a todos. Aquí le va a dar la fecha, la hora que estamos cerrando. Y bueno, esperemos alrededor de casi 40 segundos para poder evaluar. Bajamos la llave. Sí, bajamos la llave, normal. Y nos vamos a dar cuenta que la onda de línea arterial está bien y la onda de la presión venosa central. ¿Sí? Vamos. Y entonces regresamos y esperamos entonces los 40 segundos. Esos son justamente son las variables fisiológicas que el paciente. Esta es la pantalla, entonces nos han salido las variables y si dan cuenta acá hay un cuadrito de saturación venosa central de oxígeno. Para esto necesitamos un catéter preset que también tiene obviamente el monitor de IV1000.
Este es un catéter de Expressep que nos permite calcular saturación venosa central de oxígeno porque tiene allí un termistor, una fibra óptica, ¿no? Que permite monitorear lo que nosotros extraemos cuando extraemos saturación venosa central de oxígeno a través de nuestro catéter venoso central por lumen distal o un catéter de arteria pulmonar que también obviamente extraemos una saturación venosa mixta. Entonces aquí tiene un catéter de Expressep, insisto, que obviamente también podemos calcular. No la tenemos, no ha llegado a Perú, es lo que yo entiendo, y en consecuencia no la estamos midiendo, pero todas las demás variables sí es la que estamos utilizando, y este es obviamente el perfil justamente hemodinámico de nuestro paciente, ¿no? Un gasto cardíaco de 6.6, índice cardíaco de 4.2, con una presión arterial media de 78, y un volumen sistólico de 121, miren la resistencia vascular sistémica, 851, ¿no? Y esto es lo que nos van dando cada vez que monitorizamos a nuestros pacientes. Vamos a seguir con más. Vamos con la otra pantalla. Mire, esto es un poco de lo también que quería, esto es un poco la mesa de Mayo, que me permite, ¿no? Aquí está, no voy a colocar un poco la foto, porque no necesita ser, obviamente, una mesa que sea estéril, ¿no? Limpia, para poder extraer una muestra de catéter venoso central y de línea arterial. Aquí estoy con una residente que me está apoyando para que... A ver, vamos a adelantarlo un poquito por razones de tiempo. ¿No? Y de manera limpia, no necesariamente estéril, limpia, vamos a extraer una muestra de sangre arterial y sangre venosa para poder obtener de esta manera saturación venosa central. Y también vamos a utilizar esta gasometría arterial y venosa para poder utilizar los índices derivados del dióxido de carbono y obtener el gas de CO2 para hacer un monitoreo hemodinámico a los dispositivos pacientes. Bueno, aquí nos va a acompañar Yanina, porque en realidad obtener una gasometría arterial y venosa lo tenemos que realizar de manera simultánea, así es que ella me va a ayudar porque lo tenemos que hacer así, porque es la... La simultaneidad de la extracción de la muestra tanto de sangre y venosa es una particularidad casi indiscutible, es lo que se tiene que hacer. No se puede extraer una muestra de sangre y a los 5 o 10 minutos extraer la siguiente. Con eso vamos a tener muy cercano justamente lo que hay en obviamente casi en un ciclo cardíaco. Se espera que así sea porque eso es teoría, prácticamente teóricamente hablando, pero por eso la simultaneidad. Por un lado, la extracción de muestra del lumen distal de ese catéter venoso central no tiene que ser fuerte, tiene que ser lento, de tal manera que no esta muestra de sangre venosa, pues no, recuerden que vamos a medir presión, ¿no? Presión de oxígeno dentro de esta sangre, presión de dióxido de carbono y todo lo que implica presión al momento que nosotros hagamos mucha fuerza, ¿no? Podemos alterar alguna de estas, obviamente, de estas variables numéricas que van a registrarse dentro de la gasometría arterial, alterándole finalmente, ¿no? Y la gasometría, en este caso arterial, como ya conocemos. Entonces vamos a continuar. Y esto es un poco de lo que ya hicimos. A ver. Listo. Esto es lo que nosotros allí. Esto es lo que le quería compartir con ustedes. Finalmente, cuando uno hace la gasometría arterial, introduce los valores, registramos esto y en consecuencia a partir de aquí podemos justamente determinar si ese paciente tiene alguna alteración en el transporte o en el consumo y a partir de eso poder establecer dónde está el problema. Esto es más que nada, recuerden lo que compartí inicialmente con ustedes, esta foto de transporte de oxígeno, justamente acá está, dice, el transporte de oxígeno, acá está la flechita, depende de una variable de flujo, como en este caso el índice cardíaco, y acá por eso le coloca, obviamente, hemoglobina, por eso nosotros colocamos, obviamente, la cantidad de hemoglobina sérica que encontramos en nuestros pacientes y la saturación, en este caso, de oxígeno. Y entonces nos aproxima a tener un transporte de oxígeno con la saturación de oxígeno, entonces, en consecuencia, sabemos cómo está el consumo de oxígeno, ¿no? Eso es lo que quería compartir con ustedes y quiero terminar con
con esta situación. También espero que complementemos lo que les acabo de mencionar tras esta monitorización hemodinámica con sensor de FlowTrack. Miremos el terreno en la microcirculación. Hablemos de variables de lo que implica transporte y consumo de oxígeno. Hablemos de esas variables que nos invitan, obviamente, a cualificar si nuestros pacientes siguen con hipoperfusión tisular. Estas las podemos atraer a través de la gasometría arterial venosa. Este es el delta, en este caso, el delta de CO2, que tiene que estar entre 4 a 6 milímetros de mercurio. Cuando tengamos menor a, obviamente, el delta de CO2 menor a 4 milímetros de mercurio, nosotros podemos inferir que el gasto cardíaco es, obviamente, insuficiente, en este caso, suficiente, ¿no? Salvo este gap de CO2 esté por debajo de 2, y obviamente podemos estar asumiendo que el paciente está enfrentándose a una hipoxia citopática, porque a pesar de las intervenciones terapéuticas no soluciona el problema no soluciona los problemas de hipoperfusión tisular, y podemos inferir esta situación. Y cuando tengamos un gap de CO2 superiores a 6, recordemos que este gardo puede estar insuficiente y obviamente tenemos, de repente la medida terapéutica, insisto, puede ser los fluidos, catecolaminas y demás. Ahora bien, para correr un poquito, ¿no? Porque quiero llevarlos a algún caso clínico, ¿no? El contenido arterial de oxígeno, ahí está un poquito la fórmula para que ustedes entiendan, ¿no? Un contenido arterial de oxígeno principalmente es 20.1 su valor normal, y el contenido venoso de oxígeno es alrededor de 15. Recuerde que aquí están circunscrito el shunt, por eso se diferencia entre arterial y venoso, pero esto nos permite estimar, si nosotros estimamos justamente esta fórmula, nos permite obviamente saber si mi paciente se encuentra frente a un consumo incrementado, está consumiendo demasiado, que generalmente son los pacientes sépticos, o tiene un consumo reducido, y a partir de ahí, insisto, las decisiones a tomar en cuenta para su manejo. La saturación venosa centrales de oxígeno y mixta de oxígeno, creo que ya lo sabemos, hay que traerlos en la colación, hay que entender esta situación para poder manejar a nuestros pacientes hemodinámicamente. Entonces, otra de las situaciones es esta. Y yo quiero que, a ver, esto es un caso clínico, y me gustaría que ustedes me digan, bueno, creo que el caso clínico ya sabemos a dónde llevó. Disculpen. Bueno, la idea es que no tenía que, obviamente, ofrecer el resultado, pero bueno, ya lo tenía que haber escondido hasta el final, pero finalmente, estos son los datos clínicos, digo, el monitoreo hemodinámico que nosotros utilizamos cuando monitoreamos con un monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo con sensor de FlowTrack, colegas. Si bien tenemos un paciente con una frecuencia cardíaca 65, su presión arterial media 110, hicimos justamente la introducción de datos, salió un área de superficie corporal de 1.9, un gasto cardíaco de 3, un volumen sistólico 46.1, un índice de volumen sistólico en 24. Por ahí esto yo le he colocado una fracción de eyección, le habían hecho una ecocardiografía y yo quiero colocarlos como para que podamos estimar un poco de qué fenotipo estábamos hablando. Tenemos una PVC de 12 y estas son las presiones arteriales, 150/90 milímetros de mercurio, y miren cómo está su índice cardíaco. Cuando yo vi este índice cardíaco, definitivamente esta situación, les dije, cuando estamos frente a pacientes con shock hipovolémico o shock cardiogénico, el índice cardíaco está muy por debajo de lo normal, pero si a esto le sumamos que las resistencias vasculares, el índice de resistencia vascular y sistémica está superior a 2.400, usted sin lugar a dudas ve la historia clínica y ve que de repente las troponinas, obviamente hay una movilización de enzimas cardíacas, usted puede inferir, creo que con este tipo de monitorización, que su paciente tiene un shock cardiogénico o en principio una falla cardíaca por sepsis, que es lo más cercano que nosotros podemos evaluar. Así es que de eso se trata un poco la monitorización hemodinámica. Ahora bien, cuando les dije acerca de la saturación venosa central, pues también calculé justamente la saturación venosa central de oxígeno en el paciente, era 80%. La saturación de oxígeno en el AGA arterial era 92%, tenía una presión arterial de dióxido de carbono venoso de 45.4, una arterial de 37.2, en consecuencia tenía un gap de CO2 de 8.2. Asimismo tenía una presión parcial de oxígeno de 86 y un lactato de 2.5. Ustedes saben que si tenemos un índice cardíaco de 1.5 con resistencias superiores a 2.400 y además se encuentra obviamente en anaerobiosis, hay un lactato superiores a 2.5
podemos inferir que este paciente se encuentra obviamente con shock cardiogénico. Y si a esto le sumamos una fracción de eyección de 28, que no es de repente mayor a 55 o no es menor a 45, cuando el paciente con sepsis siempre tiende a bajar alrededor del 10%, ¿no? Como un efecto producto del proceso fisiopatológico, ya valores inferiores a 45, como en este caso 28, exigen obviamente una situación particular e inferir que estamos frente a un paciente, en esta oportunidad, con un defecto inotrópico, en la cual obviamente condice con un diagnóstico de shock, no de shock cardiogénico. Ahora bien, si ustedes se habrán dado cuenta, el cociente respiratorio está en 0.7, entre comillas, normal. Claro, este cociente respiratorio puede decir que estamos frente a un shock cardiogénico de inicio, que todavía no se encuentra tan alterado la hipoperfusión tisular y que todavía se puede manejar con fluidos. En este caso, como estamos con un paciente cardiogénico, probablemente la droga de elección de primera línea es un inotrópico. Bueno, acá nos encontramos con una buena presión arterial y de repente un inodilatador, en este caso vendría a ser la primera forma. Si estamos con una paciente que ya está con un shock, con un shock cardiogénico inminente, que ya encontramos hipotensión arterial, posiblemente la medida terapéutica frente a estos pacientes sea una catecolamina, un vasopresor y además un inotrópico para obviamente soportar el efecto vasodilatador que ocasiona la dobutamina, ¿no? Entonces, son estos los escenarios que nosotros realizamos la monitorización hemodinámica. Por un lado, tenemos una monitorización hemodinámica con variables, obviamente, que me informan acerca de variables macrodinámicas sistémicas y además sumado a la gasometría arterial y venosa, que insisto, van a ser fundamental para que el médico tome la decisión y con esto pueda realizar una intervención terapéutica. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de algunas excepciones respecto de las saturaciones venosas centrales de oxígeno, también hay que entenderlo. Si bien es cierto, las saturaciones venosas centrales de oxígeno tienen que ser superiores a 70, si fueran mixtas, superiores a 65 si fueran venosas centrales. Pero también hay situaciones donde las saturaciones venosas centrales pueden estar por encima de 80, puede estar por encima de 90. Y en el contexto de anaerobiosis, en el contexto de un paciente con acidosis metabólica, en el contexto de un paciente con lactatos superiores a 2 a 4 milimoles por litro, yo tengo que asegurarme que ese gap de CO2 triangular estos efectos, porque esa situación con saturaciones venosas centrales por encima de 75 pueden decirme que titule drogas vasopresores o pueden decirme que optimice la macrocirculación, es decir, que de repente administre fluidos o en consecuencia ya no fluidos, probablemente sean las catecolaminas, agregar una catecolamina, en esta ocasión una o dos catecolaminas, de tal manera que mejoremos obviamente y aseguremos la presión de perfusión de órganos. Entonces, todas son estas las situaciones que obviamente tenemos que traer en colación cuando hacemos monitorización hemodinámica. ¿Tenemos que saber de fisiología? Sí, de fisiología celular, de fisiología cardiovascular, de fisiología de la sepsis, sí. Eso sin lugar a duda. Un enfermera intensivista no puede dejar, obviamente, de traer esta información y conocimiento de tal manera que estas variables que nos ofrezcan los distintos monitores hemodinámicos que estén muy familiarizados con nosotros, porque finalmente esto es lo que pasa cuando un paciente con shock cardiogénico obviamente realiza cuando obviamente estamos justamente en la unidad de cuidados intensivos. Así es que yo quiero detenerme aquí porque quiero su intervención y a partir de eso sus preguntas.